Bueno, muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien, que este tiempo hayan ya terminado los quehaceres de casa, el afán, el cansancio que trae cada día para algunos que tienen hijos pequeños como yo. Quizás están algo agotados y tratando de sacarlo lo más rápido posible los niños a descansar y ya poder aquietarse un poco. Bueno, gracias por aceptar nuevamente esta invitación de estar aquí en Paz me acostaré, este programa que hemos deseado hacer para meditar en la palabra del Señor y aquietar nuestro corazón antes de ir a dormir. Cada día trae muchos afanes, cada día trae sus propias noticias y tensiones, pero bueno, tenemos el enorme privilegio de salir al encuentro del Señor y descansar en Él. Así que, ¿qué tal si vas, por un momento vas y coges una Biblia? Si no la tienes, busca de pronto en tu celular, busca un cuaderno. Me encanta esta idea de que para poder tener un encuentro con el Señor y poder estar en su presencia y descansar junto con Él, es como un diario que uno va haciendo de su caminar con el Señor, de lo que uno va derramando su corazón hacia Él, pero también lo que va recibiendo de parte de Él. Así que quisiera darte unos momenticos para que puedas ir a buscar un cuaderno, una Biblia, si tienes Biblia de pronto en casa. Y para quienes de pronto se conectan por primera vez esta noche, quiero explicarles un poco qué es este espacio de En Paz me acostaré. Es un espacio que hemos diseñado para poder aportar como un granito de arena en medio de estos tiempos en donde varios han estado preocupados por la estabilidad emocional, espiritual, psicológica de las personas en medio de la cuarentena y en medio de las crisis propias de esta situación del coronavirus. Y queremos que el lugar donde encontramos paz verdadera, no circunstancial, sino una paz que es sobrenatural, es cuando venimos a sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra y dejar que su espíritu hable a nuestro espíritu y aquiete el corazón. Eso es lo que queremos hacer en este tiempo de En paz me acostaré. Así que, bueno, uno de los deseos más grandes es que este sea un tiempo no de enseñanza bíblica, sino de reflexión y de meditación. Por eso quiero pedirte que si de pronto tú estás haciendo otros quehaceres o cosas así, yo te animaría a que tomaras un alto en este momento. Tienes 30 minutos para que puedas estar quieto y estar con el Señor. De pronto sal al balcón o vete a un cuarto aparte, tratar de estar solo, porque lo que quiero hacer en estos tiempos es guiarte y que juntos estudiemos la palabra, pero darte también tiempos a solas, en silencio, para que tú puedas responder al Señor, para que puedas meditar, pensar, expresarle a Él cómo estás, pero también recibir de Él como la dirección y el aliento que nuestra alma y toda nuestra vida necesita en medio de estos tiempos. Así que bueno, ya que estás en esta noche por aquí conectado, quiero pedirte que me acompañes a orar para entregarle este tiempo al Señor. ¿Sí? Quiero que cierres tus ojos y ahí en silencio tú misma, le expreses al Señor cómo estás, cómo te encuentras en este momento, qué ha venido pasando por tu corazón por estos días. Si hay algo que particularmente te ha estado cargando en el día de hoy, cuéntaselo al Señor, entrégaselo a Él. Pero también si hay cosas que has celebrado de este día, cosas bellas que te han sorprendido, de esas cosas aún como a veces pequeñas que alegran el corazón, también exprésaselo en oración. Señor, esta noche, como dice este pasaje de Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De alguna manera eso expresa lo que nosotros queremos hacer esta noche. Queremos parar en nuestras rutinas, en nuestras carreras, en nuestros esfuerzos y afanes, aún en cuarentena, para aquietar nuestro corazón delante de ti, para escuchar tu voz,
para disfrutarte a ti, Señor Jesús. Nosotros queremos de alguna manera recordar esta palabra que aparece en Jeremías 29:13, que cuando te buscamos de todo corazón, te encontraremos. Y te pedimos que hoy podamos encontrarte. Que tu Espíritu hable a nuestro espíritu. Que tu presencia sea lo que podamos experimentar y sentir en medio de este tiempo. Tú sabes que muchos, quizás de nosotros, hemos estado alejados en estos momentos y las coyunturas de esta situación han como sensibilizado nuestro corazón y han despertado una sed especial por ti. Y queremos saciarla estando contigo. Por favor, salnos al encuentro, Señor, y que tu palabra nos guíe, nos dirija, nos dé perspectiva, pero en especial que tu palabra, Señor, nos permita verte, conocerte, para descansar más y más en ti. Eso te lo pedimos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Quiero dejarte un momento con una canción para que ahí con los ojos cerrados puedas escucharla y expresarle al Señor cómo estás. Aquí estoy otra vez, con el corazón rendido y sentado a tus pies. Aquí estoy ante ti, esperando que tu gracia se derrame sobre mí. Te adoro, te adoro. No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción. Yo te amo, yo te amo. Cuán limitada es mi expresión para declarar mi admiración. Recibe ahora esta canción que sale de mi corazón, de gratitud y amor por ti, Jesús. Bueno, como les comentaba, en este tiempo queremos hacer como 4 momentos. Un tiempo de poder escuchar canciones y expresarle al Señor cómo estamos y adorarlo a Él por quien Él es. Pero también queremos ir a su palabra para escuchar su voz. Cuando oramos, una de las cosas más importantes que tú puedes hacer antes de orar y que debes hacer antes de orar es escuchar la voz de Dios. Porque la oración es una comunicación de doble vía. Si solamente tú expresas lo que estás sintiendo, es como un monólogo. Pero la oración bíblica es escuchar a Dios en su palabra y responder a Dios de acuerdo a lo que nos habla. Por eso lo que vamos a hacer a continuación es una lectura de un texto bíblico que hoy es una lectura que se ha hecho en diferentes partes en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Y esta noche tengo aquí conmigo un texto y quiero aprovechar para mostrarles de alguna manera la forma en que mi Biblia está en este momento rayada y subrayada por diferentes cosas, porque parte del deseo que tengo con cada uno de ustedes es que aprendan también, que tengan un hambre por escuchar la voz del Señor que está en su palabra, pero también que tengan un hambre por estudiarla y conocerla. Así que
Yo tiendo mucho a rayar mi Biblia y a señalar las cosas que Dios va haciendo, las cosas que tengo dudas, las cosas que me parecen hermosas como promesas, las cosas que me parecen difíciles a veces de entender de Dios, para que en mi caminar con Él día a día pueda ir como encajando cada cosa de la historia de Dios y de la historia de su salvación en Cristo. Entonces, bueno, vamos a leer hoy Lucas capítulo 24 y les voy a poner aquí el texto en pantalla para que puedan seguirlo desde la casa. Voy a leer hoy la versión nueva, versión internacional, y vamos a hacerlo juntos. Esta es la conocida historia de Jesús y los discípulos de camino a Emaús. Déjenme abrir esto un poco acá. Listo, para poder rayarlo. Aquel mismo día, dos de ellos, arriba ha mostrado quiénes son esos dos de ellos, son dos discípulos suyos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros, es decir, estaban viajando bien lejos de donde se habían reunido y donde estaban encerrados por temor en Jerusalén. Estos dos discípulos iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. No sabemos por qué, cuál es la razón por la que no lo pudieron reconocer. Más adelante nos va a decir algo, pero se empezó a acercar a ellos y empezó a hablar. No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Peregrino porque para esta época muchas personas habían llegado a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero es muy importante en esta narración. Nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría o rescataría a Israel. Aquí los discípulos están mostrando cuál era la esperanza que ellos abrigaban con Jesús, que Él era el que los iba a rescatar del imperio romano y por fin traería paz y libertad y gozo eterno. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Hasta aquí el texto nos está mostrando cómo es que los discípulos han respondido a la situación. Hasta aquí, si ustedes pueden ver, hay una sensación de desesperanza. La esperanza se ha ido. Nosotros pensábamos que Él era el que nos iba a rescatar, pero de alguna manera estamos asombrados porque el cuerpo no aparece. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús les dice a ellos. Versículo 25. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón. Mira estas dos descripciones. Para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo o el Mesías estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús
al ver la confusión que los discípulos estaban manifestando y la desesperanza que algunos dicen que se estaban yendo, como que habían abandonado de alguna manera este grupo de los seguidores de Jesús, Él los reprende, torpes y tardos de corazón. Ya les habíamos dicho que Cristo tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria. Y entonces Jesús empieza a hacer algo impresionante con estos discípulos. No solamente les dice, no, yo soy, sino que empieza a explicarles todo lo que la Biblia decía, desde Moisés y los profetas, acerca de Él. Aquí hay una cosa central en la Biblia cuando tú la leas, y es que Dios nos está llevando a entender que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se refiere a Jesús. 28. Al acercarse al pueblo, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, apareció una figura de la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, algo impresionante pasó, y es que se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En este momento, Jesús hace una revelación de él mismo. Parece que esa memoria de la Santa Cena les abre el entendimiento a ellos para que puedan reconocer que ese es Jesús, ese es su Salvador. Ahora, ellos se dicen el uno al otro en esta narración. Discúlpenme con esto. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Aquí en esta última parte vemos cuál es la respuesta que los discípulos tienen con respecto a la aparición de Jesús. Ellos se dan cuenta que encontrarse con Jesús resucitado hizo que ardiera su corazón mientras Él les explicaba la Biblia, mientras Él les explicaba las Escrituras. Y ese encuentro y ese ardor del corazón hizo que ellos nuevamente cambiaran su rumbo y se dirigieran una vez más a abrazar la misión a la que Dios les había llamado y a renovar la esperanza de los discípulos que también estaban esperando en Jerusalén. Al ver este texto, yo quisiera que tú pudieras pensar en cómo este texto se conecta contigo. Yo quiero decirte algo acerca de la Biblia. La Biblia, cuando tú la lees, es una ventana que te permite ver a Dios, conocer a Jesús. Pero al mismo tiempo, cuando tú vas a la Biblia y lees sus páginas y sus historias, no solamente te da una imagen más grande de quién es Jesús, sino que la Biblia también es como un espejo que te permite verte a ti mismo. Yo quisiera que hicieras un momento memoria de lo que acabas de leer, de qué es lo que el Señor cómo se encontró con estos dos discípulos desanimados y desilusionados. Y quisiera que te preguntaras ahí, y aún si pudieras anotar en tu cuaderno, ¿cuáles son algunas de las esperanzas frustradas que tienes por estos días? ¿Qué cosas han sido esperanzas que abrigabas, pero que se han diluido o que se ven amenazadas? Porque puntualmente estos discípulos estaban con una esperanza en su corazón, y era que el hecho de que Jesús había venido iba a hacer que todo estuviera tranquilo, que todo ahora iba a estar bien. Pero termina en una cruz y por 3 días no pasa absolutamente nada. Ellos se devuelven hacia Emaús, desilusionados, cabizbajos,
por la situación que han vivido. Yo quiero que pienses por un momento, al ver este texto, cómo te reflejas a ti mismo, cómo te ves, qué cosas de estos discípulos ves en ti. Puntualmente pensando en las cosas que te pueden causar desilusión, desesperanza y tristeza. Cosas en las que tú sientes que quizás Jesús no ha estado haciendo nada, que Dios está desaparecido o está en silencio. Y exprésaselas al Señor. Cierra tus ojos y dile, mira Señor, yo me identifico con estos discípulos en esto. Tú sabes que tenía este anhelo particular y tú sabes que tenía este deseo, que había estos proyectos, pero toda esta situación ha hecho que el panorama se vuelva como gris. Y me siento quizás frustrado, sin esperanza o aún cansado. Parece que he perdido de alguna manera la fe. Y si por estos días las circunstancias que están pasando te han llevado a estar así, toma este tiempo para expresárselo al Señor. Díselo a Él. Ahora, nuestro texto nos muestra que Jesús no nos deja así, no nos deja en la frustración, sino que Él quiere salirnos al encuentro. La iniciativa de encontrarse con estos discípulos de camino de Emaús fue de Jesús. Él es el que se acerca y Él es el que pregunta y cuéntenme qué es lo que pasó. Pero también aparece su reprensión. Una reprensión que les recuerda puntualmente que, primero, Dios tiene un plan. Que Dios está tejiendo la historia y que tristemente aún dentro de esta historia habrá momentos de sufrimiento y que habrá momentos de silencio, habrá lugares para el dolor. Pero la historia, cuando Jesús empieza a narrarles todo lo que la Biblia había dicho acerca de Él y de lo que tenía que pasar, también de alguna manera estaba anunciando lo que iba a venir. Es que la historia no había terminado. Cuando Él empieza a explicarles la Biblia, ellos, como que al ver las Escrituras, empiezan a cobrar perspectiva de la vida. Y al estar en silencio, en comunión con Jesús, empieza a arder su corazón por dentro. Pero es solamente un momento en particular en que ellos se les abren los ojos que antes estaban vendados. Y por fin, su terco y tardo de entendimiento corazón es abierto para que ellos puedan ver una perspectiva renovada, no solamente de esta circunstancia, de esta situación, sino de toda la vida. Algo curioso es que Jesús no se queda con ellos, sino que se desvanece y se desaparece. Pero solo ese momentico sirvió para que cambiara todo el curso de su vida. Al encontrarse con Jesús y al recordar lo que Él había dicho, que se cumplió, y al recordar las promesas de lo que Él haría hacia el futuro, eso de alguna manera cambió toda la forma en que estos discípulos vivieron estas circunstancias adversas, esta tristeza, este desánimo y esta zozobra hacia el futuro. Yo quisiera que en este momento pensaras qué cosas Jesús te recuerda de su plan. Dios tiene un plan, y un plan que apunta a Cristo. Y si de pronto no lo conoces, muy bien, yo quiero recordarte esto, que esta historia, tal como la conocemos, Él la está dirigiendo hacia un fin precioso y glorioso, donde dice el libro de Apocalipsis, que Él mismo eliminará el dolor, el sufrimiento y la muerte, y limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Mientras tanto, en esta espera, nosotros podemos experimentar muchas veces frustración y desánimo. Sin embargo, yo quiero animarte a recordar algo. Es nuestro encuentro con Jesús lo que da a nuestra vida, no solamente como un ardor de esperanza, sino también lo que la reenfoca, con fe, con ánimo, con esperanza, recordando que la historia no ha terminado, que la historia la sigue conduciendo.
Así que bueno, ya que nuestro tiempo se va acabando, yo quisiera que tomaras un momento para recordar esto y que aún le dijeras tú mismo al Señor: Señor, yo he experimentado falta de fe, he experimentado tristeza y frustración en medio de estas situaciones. Pero este texto me ha recordado que la esperanza de mi vida no viene con que las circunstancias sean las ideales, sino con que yo tenga la perspectiva clara de que la historia está en tus manos, de que tú la estás conduciendo, de que la historia no ha terminado, de que tú vives y has prometido tu presencia conmigo siempre. Yo te doy gracias porque tú me recuerdas que en últimas toda la escritura me lleva a conocerte a ti, Jesús, a conocer el sacrificio que has hecho por mí, para limpiarme de mis pecados y para llevarme hacia el Padre. Gracias por la esperanza que tú me das, Señor, hoy, que siento que a veces mis planes y proyectos se ven como amenazados y mi esperanza se ve frustrada. Gracias porque en ti tengo una esperanza renovada. Yo te quiero pedir, Señor, que por favor, hoy me ayudes. Ayúdame a tener fe. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a tener un encuentro contigo. Y quizás eso no es de un momento, es de cada día. Yo quisiera invitarte, por último, a que tú pienses en esto. Es el encuentro con Jesús lo que cambia la perspectiva de cómo ves tú la vida. Por eso mi invitación particular es a que no solamente los miércoles, los viernes que nos conectaremos en este tiempo, sino que hagas de una rutina diaria, de tu día a día, el buscar a Jesús en su palabra, meditándola y orándola, respondiendo a Él. Solamente Él puede dar perspectiva y solamente Él te puede dar claridad de hacia dónde está conduciendo la historia y particularmente hacia dónde te quiere conducir a ti, para que le conozcas a Él, lo disfrutes a Él y puedas experimentar la plenitud de la vida que Él quiere dar a todos aquellos que buscamos refugio y esperanza en su nombre. Sí, para terminar, ¿me permites compartirte este texto? Está en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 13 en adelante. Estos son hombres y mujeres que vivieron con fe y donde muchas veces su fe se vio amenazada. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Pero antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó a ellos una ciudad. Queridos, les quiero recordar esto. Jesús prometió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que Él estaría con nosotros. Pero otra cosa que nos prometió dentro de su gran plan es que Él prepararía morada para todos aquellos que hemos decidido seguirlo a Él y rendir nuestra vida a Él. Así que si en este mundo y en este tiempo tú tienes aflicciones, yo quiero recordarte a través de este texto que tú tienes esperanza, porque el Dios que prometió esto es fiel y Él nunca falta a sus promesas, ni en esta vida ni en la venidera. Espero que el Señor te dé descanso esta noche, recordando que Él sigue construyendo la historia y que la historia no ha terminado, que es dirigida por Él y que en Él tú puedes alcanzar y tener esperanza. Que el Señor te bendiga. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos por unirse a este tiempo tan especial y tan edificante de oración. Lo primero que queremos hacer es invitarte a que te suscribas al canal, si no lo has hecho, aquí al canal de YouTube Conectados Family, y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada martes y jueves. Segundo, queremos decirte y pedirte el gran favor que compartas
que compartas este espacio, este link a otros amigos, familiares o personas que tengas ahí en el corazón, que creas que deban conocer un poco más de este tiempo. Así que si te gustó, compártelo. Y tercero, si tienes dudas, comentarios, peticiones de oración, recuerda que aquí abajo nos puedes dejar comentarios y también al email que aparece en pantalla y el teléfono, el contacto que también aparece aquí en pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros.